Somos lo que conversamos. A esta hora se puede. Periodista y conductor de radio y televisión, Ricardo Soto. Panelistas permanentes, Patricia Arancibia Clavel. Historiadora y escritora, Luis Eduardo Escobar. Economista y ex funcionario internacional, Sergio Vico. Abogado, filósofo y cientista político. Hola, somos lo que conversamos una vez más con ustedes, quienes van a conversar desde los estudios del Mostrador de Televisión aquí en Santiago, que entre paréntesis salió como la quinta ciudad más cara de América Latina. Entre los que comparten acá, estamos con Luis Eduardo Escobar. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Algo interesante aparte de descansar en el fin de semana? Bueno, las primarias de Estados Unidos, de los republicanos y las argentinas. Patricia Arancibia Clavel, ¿cómo está usted? Siempre bien a tu lado, pues, Ricardo. ¿Algo de contar así novedoso su fin de semana? Intenso. Una buena película que fue Violeta. La fue a ver. La fui a ver, fueron 60.000 personas a verla este fin de semana y creo que la actuación de Francisca Gavilán es excepcional. Bien, Sergio Mico, ¿usted no ha visto Violeta? Sí, la fui a ver con todos mis hijos y quiero decir que me encantó la actuación, me encantaron las canciones, un momento muy sublime, pero me desgarró mucho el dolor, la tristeza que se transmite en toda la película. Y tanto es así que Andrés Wood termina con Gracias a la vida cuando ella ya ha muerto y cuando están así fuera de la película, cuando se está acabando la película. Porque yo no sé dónde cabe dentro de esa historia la canción Gracias a la vida. Bien, hay que decir que a propósito que Andrés Wood, debido al éxito que ustedes mismos están hablando, hoy día dijo que los distribuidores le han pedido más copias. Usted sabe que salió con muy pocas copias. Y como él dice, característico de las películas chilenas. Exactamente. Y él dice, bueno, se lo perdieron. Desgraciadamente yo ya no puedo hacer nuevas copias. Lo que es lamentable porque en realidad la película le está yendo muy bien. Fíjate que, ¿sí? A propósito de eso, venía en un taxi aquí esta tarde y el taxista me decía que él trató de entrar. Y que era tan larga la cola que no pudo entrar al cine a ver la película. Así que efectivamente la gente tiene ganas de verla, que es una cosa que me llama la atención, porque no es que haya tenido mucha propaganda la película, sí hubo una preparación del lanzamiento y eso, pero la personalidad de Violeta y lo que ella significó, creo que atrae a mucha gente al cine, como más que en otras películas. Lo único que yo criticaría a la película, porque como digo, la actuación es muy buena, la escenografía es fantástica, realmente uno se siente muy cercano a lo que es Chile, ¿no? Y sobre todo los Chile de los 60 y de los 50. Pero yo creo que allí hay un problema en los tiempos. Quien no conoce la vida de Violeta Parra se puede confundir, porque es una película que no es cronológica, que no cuenta desde el nacimiento, desarrollo y muerte, sino que va con mucho, ¿cómo se dice? Sí. Flashback. Sí. Viene atrás, adelante y de repente eso confunde, pero sin duda alguna yo recomiendo que se vaya a ver. Bien, este fin de semana en la prensa dominical, porque yo no tengo la suerte de ir a la playa o al campo como ustedes, me encontré con pensé que te pagaban también en la televisión que tenías esas posibilidades. Son mitos. Son mitos ya. Está detenida la economía. Ni siquiera tuve dinero para ir a ver Violeta. Me llamó la atención un artículo que va a haber una primera asamblea o reunión de los republicanos, se llaman, lo que se llama, conocemos todo como el Tea Party, ¿cierto? Esta formación que los neófitos como yo los situamos un poquito más a la derecha que los republicanos. Nada de neófito. Yo creo que un poco, acertadamente. Modesta opinión, me parece un poquito ciútico seguir importando derechas desde afuera, pero en fin, ¿cuál es la visión que ustedes tienen? Mira, yo leí en el Mercurio que el sábado 27 se va a hacer este seminario que se llama Foro Republicano, donde hay una serie de personajes, yo creo que bastante interesantes, que están invitando al diálogo, a la conversación. Es gente vinculada más bien, yo diría más bien críticos de la sociedad actual, críticos del socialismo y críticos del liberalismo.
es gente que no quiere saber nada con el mundo liberal. Hay personajes importantes que están planteando un reencuentro humanista, digamos, en la sociedad chilena, una revisión de los impuestos, por ejemplo, una reforma tributaria, pero también una reforma en la familia, una reforma, digamos, moral. Ellos hablan de la necesidad de entrar, digamos, en los temas morales. Y creo que vienen de una vertiente, ¿no es cierto?, republicana norteamericana, que ahí yo creo que mi amigo Luis Eduardo nos puede ilustrar mejor. Perdón, hay personas de la Universidad de los Andes. Está de las personas que... Para ir situando un poquito. No, hay un personaje que a mí me parece abstracto, un hombre tremendamente inteligente, que sacó un libro excepcional el año pasado, que obviamente debe haber leído muy poca gente porque tiene más de 400 páginas. Que se llama Sebastián Burr. Es un empresario muy exitoso, pero muy contrario, digamos, al sistema. Él nota, digamos, el quiebre en el sistema político, nota el quiebre en el sistema económico, y ellos, a través de su libro, él hace una serie de proposiciones que son interesantes de conocer, y que vamos a tener la posibilidad, aquellos que están invitados este sábado, a ese magno evento. Bueno, yo por suerte que no estoy invitado a ese magno evento, porque seguramente sería la mosca en el vaso de leche. Pero si tú eres tan conservador. Sí, seguro. El Tea Party es lo más retrógrado de la política y valórico que existe en Estados Unidos. En realidad ellos se retrotraen al movimiento independentista de Estados Unidos, donde se le llamó Tea Party o el partido del té a aquellos que decidieron en Boston votar un cargamento de té en vez de pagar los impuestos que aplicaba la corona la corona inglesa sobre las importaciones de té en esta colonia. De ahí viene, esos son los orígenes del nombre. A eso buscan, a eso apelan, digamos, los fundadores de lo que curiosamente se daba a llamar el Tea Party, pero que en realidad es una fracción del Partido Republicano. Es la fracción más conservadora, más retrógrada, tanto en lo valórico como en lo económico y lo social. Perdón, mi ignorancia. Sarah Palin no tiene nada que ver con eso. Sí. Sarah Palin está ligada a ellos. Está ligada a ellos, y ella era la representante conservadora en el ticket republicano contra Obama. Ese juicio de valor que tú dices retrógrado, me lo podrías explicar, porque de verdad, ¿a partir de qué tú dices que algo puede ser retrógrado o no retrógrado? Bueno, retrógrado porque se retrotrae a 1770, digamos. No, pero uno se retrotrae a ciertos principios básicos que son a veces mucho más antiguos que 1770, como por ejemplo los principios cristianos. Entonces yo no veo que por ser, digamos, históricamente hacia atrás tú lo tienes que llamar retrógrado. Yo creo que tiene otra connotación, Luis Eduardo, porque no la explicita. Claro que tiene otra connotación. Estos señores son cada uno para su santo, para ellos no tiene ninguna relevancia la actuación en sociedad. Lo que quieren hacer es bajar los impuestos, con lo cual los ricos son los únicos que van a poder pagar la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa dirección va el Tea Party. Ahora, lo que a mí me llamó mucho la atención cuando Ricarte nos presentó, yo decía, este fin de semana empieza el sistema de primarias del Partido Republicano en Estados Unidos. Y en Iowa, que es un estado en el cual en realidad no existe una primaria abierta en el sentido de que la gente vota, sino que son los delegados del Partido Republicano los que expresan sus preferencias, ganó la señora Bachmann, se debe pronunciar porque es un apellido alemán, y que ella es uno de los líderes justamente de este grupo al interior del Partido Republicano que se llama Tea Party. Y es bastante preocupante porque eso significa que en Estados Unidos hay una escisión creciente entre aquellos que creen que el gobierno federal tiene que jugar un papel importante dentro de la economía y la política del país, y aquellos como los del Tea Party que prefieren que sea cada uno para su santo, que es una suerte de anarquía de derecha lo que ellos proponen. ¿Y tú, Sergio, encuentras auspicioso esta reunión del Chilean Tea Party? Mira, yo primero estoy contigo en el sentido de que estar trayendo nombres y experiencias tan extranjeras de partida me produce una reacción desfavorable.
Pero Antes trajimos el marxismo. Sí, claro. no, y no te olvides que la democracia cristiana no estoy hablando es un de usted, movimiento. no, es un Todo movimiento Chile es extranjero en internacional. ese sentido, salvo los mapuches. No, pero me parece... Los mapuches, los aymara y los Pero rapanui. pero si me permiten, yo lo escuché con toda paciencia de hablar usted, Calma. que se hable del Tea Party y lo encuentro terrible. ¿Qué quieren que les diga? No me gusta. Ahora, segunda Se afirmación. llama foro republicano, Ya, no bueno. se ha hablado de Acá Tea en Party. Chile, Lo que bueno. pasa es que los periodistas a veces bueno, ya está bien. le ponen Simplificado. estos Ya, nombres. retiro el Simple. comentario entonces, por incidental. Voy al tema de fondo. El tema de fondo es el siguiente, que yo lo que, viendo las personas que van ahí, son personas que están muy preocupadas por el giro que está tomando el gobierno de Sebastián Piñera, que ellos acusan de que en definitiva estamos en la tesis del gran hermano, del gran gobierno, que siendo un gobierno de derecha está promoviendo reformas tributarias, se discute eso todos los días, para más derechos sociales, etc. Y ellos consideran que eso atenta no solamente contra la libertad económica, sino que también atenta contra la libertad de las personas, de los individuos, porque el otro temor que ellos tienen en Estados Unidos y en Chile, que este gran gobierno se empieza a meter en instituciones tan fundamentales como la familia. Entonces aparece también el tema del acuerdo de bien común. Entonces aparece un gobierno que es de derecha y sin embargo está hablando de reformas tributarias y está hablando de acuerdos de bien común. Entonces ahí se produce una reacción de una derecha que se empieza a poner muy inquieta. Ahora, en Estados Unidos el Tea Party se remonta a la tradición norteamericana, que es muy fuerte justamente en contra del gran gobierno. Los norteamericanos, la Asociación Chilena, la Asociación Americana del Rifle, ellos se remontan a esa tradición del norteamericano independiente, que tiene un rifle, que tiene una granja y que su enemigo es el gobierno despótico. ¿Y por qué adquiere tanta fuerza acá? Y esto es bien paradojal y con esto termino, porque en Estados Unidos se produjo un debate sobre el papel de los impuestos y del Estado de la economía cuando justamente primero George Bush, que es un presidente republicano, para salvar el desastre de los bancos, mete primero 150, después 400 mil millones de dólares, después aparece Obama metiendo otra cantidad superior de dinero. Entonces se juntó un malestar muy grande, tanto de los republicanos tradicionales que dicen, perdónenme, ¿por qué el Estado tiene que estar salvando a empresarios inescrupulosos ya con dinero de todos los contribuyentes? Y Obama cayó, a mi entender, en una trampa porque haciendo eso, pero de la manera que él lo hizo, mucha gente también de base obrera, movimiento sindical, incluso demócratas, también dijeron, bueno, ¿por qué tenemos que estar salvando los bancos, ya endeudándose así el Estado? Stiglitz dijo, presidente, usted tiene que sacar ese dinero y meterlo más en el sector productivo y menos en los bancos. Y si lo va a meter en los bancos, le dijeron estatícelos, como lo hizo con la General Motors. No lo hace Obama. Y se produce la circunstancia paradojal que meten cientos de millones de dólares para salvar los bancos. Los bancos se siguen autoasignando bonos y premios. Ese dinero no llega a la economía activa y entonces tenemos hoy día a Obama que tiene 39% de apoyo, porque lo están acusando a él de haber aumentado, aumentó impuestos, no sé si aumentó algunos, pero muy poco, pero puso esta enorme cantidad de dinero sobre endeudó el Estado para salvar al empresario y particularmente el sector financiero. Oye, pero ¿por qué no lo aterrizamos a Chile? ¿A ti qué te interesa del Tea Party? ¿Son estos valores? No, mira, yo voy a familia. entrevistar mañana justamente para el diario financiero, voy a hacerle propaganda al diario en el cual yo Usted también siempre hago anda pasando sobre hago mi aviso, voy a entrevistar a Sebastián Burr, que es uno de estos empresarios que quiero que me explique. A mí me gusta, por ejemplo, el tema que leí en relación no solo a la educación, sino que también a los impuestos. ¿Qué parte de la educación Espérate, en la parte de impuestos, primero decirte que ellos lo que pretenden es que se transparente mucho más el cómo se pagan impuestos, porque la locura de global complementario es A, B, C, D y una cantidad enorme de dificultados. Sí, no se paga sobre la ganancia capital. Entonces, ese es el tema. Pero yo, perdón que te quiera sacar un poco el Tea Party para llevarte a un tema de fondo que yo quiero conversar con ustedes tres, que es lo que yo veo que está en el fondo de lo que se está viviendo en Chile y yo diría que en el resto del mundo, donde se están viviendo estas confrontaciones, estas alteraciones del orden. Y son estos dos proyectos de sociedad en pugna.
Piensen ustedes que hace pocos días se ¿Cuál celebró, sería? al tiro, ¿Cuál sería eso? hace pocos días se celebró, ¿no es cierto?, la caída del muro de Berlín. Y por eso voy a esos dos proyectos de sociedad. Dos proyectos de sociedad en los cuales, con todos los matices que ustedes quieran, nos enfrentamos a dos temas que no necesariamente pueden ir juntos, que es el de la libertad y de la igualdad. Ese es un tema fundamental y el otro es el Estado, el papel que le cumple al Estado en una sociedad y el papel que le cumplen los individuos, al sector privado en la sociedad. Esos son, a mi juicio, los dos grandes nudos que están detrás de toda esta conflictividad. Y a mí me parece que esos temas están siempre detrás de todas las propuestas. Está detrás de la propuesta del gobierno de Piñera en torno a la educación, está detrás de la propuesta de los estudiantes, especialmente de la Federación de Estudiantes Universitarios, que detrás todos sabemos, ¿no es cierto?, está el Colegio de Profesores y el Partido Comunista. Pero no sobrevaloremos el Partido Comunista. No lo sobrevaloro, simplemente... O sea, el Partido Comunista es chico para las elecciones y para los movimientos sociales es gigante. Es un hecho, es decir, es un hecho que a Camila Vallejo, miembro del Partido Comunista, y que, ¿cómo se llama este niñito Gajardo? Este niñito Gajardo también. El niñito no tiene nada. Pero a lo que voy yo es que es tremendamente interesante porque la gente ve consignas, no al lucro, educación gratuita, educación estatal, desmunicipalización, es una serie de eslogan, y yo creo que es súper importante e interesante ver qué hay detrás de estas propuestas ideológicas, en definitiva, y ideológicas desde una perspectiva positiva. Es decir, yo no veo por qué la gente no pueda... como una estructura de valores, que es su significado correcto. Yo te diría la ideología como exactamente el pensamiento más básico que tienen las personas. Una visión de la sociedad simplificada. Una cosmovisión. Y que te permite ordenarte como tú comprendes y quieres organizar tu sociedad. Y en ese sentido todos tenemos ideología. Todos tenemos, no lo estoy planteando desde una perspectiva no el sentido marxista es falsa conciencia de la realidad. La ideología para Marx es falsa conciencia de la realidad. Exactamente. Entonces, yo creo que un tema en una conversación como esta, creo que es súper importante ir a ese fondo y primero preguntar abiertamente a ustedes si es que ustedes creen que detrás de toda esta parafernalia existente hoy en día en Chile y en otros países del mundo, detrás de toda esta movilización, es un decir, sí, no, son distintas, pero detrás de esto tenemos estos proyectos de sociedad, una conceptualización. Patricia, yo creo que volvamos acá a Chile. Esto el tema de que, y lo decía Sergio, el tema de la familia, tú mismo también lo decías, y que hay representantes de la Universidad de los Andes. ¿Qué significado tendría acá en Chile? A ver, mira, tú le estás preguntando sobre la familia a una persona que ha tenido dificultades personales en el ámbito, digamos, de mantener una familia nuclear, porque yo soy una persona separada. Y creo que una persona separada, una persona divorciada, no necesariamente deja de formar parte de una familia. Yo soy una convencida, como lo decía muy bien el presidente Piñera, que hay distintos tipos de familia, y yo tengo una mirada tremendamente liberal. En lo único que yo no estoy de acuerdo es en el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres, por un tema conceptual, porque estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, con todos los tipos de relaciones entre personas, pero que el matrimonio tiene otra connotación en la sociedad que todos conocemos, y entre ellas la más importante es la procreación. ¿Qué te parece si hacemos un corte? Porque ya estamos cerca del primer corte aquí en Somos lo que conversamos en el Mostrador TV, y volvemos contigo. ¿Me quieres contar? No, ¿Me quieres pero contar? todos somos angelitos. Yo quiero hablar de la familia. Somos lo que conversamos. A esta hora se puede. Aquí estamos en Somos lo que conversamos. Seguimos entonces en nuestra segunda parte junto a Luis Eduardo Escobar, Patricia Arancibia Clavel y Sergio Mico. Nos habíamos quedado en el tema de la familia. Estábamos hablando de estos republicanos que traen esta idea del Tea Party, donde hay gente de la Universidad de los Andes,
Pregunta, ¿no es un nuevo fiducia? ¿Ustedes se acuerdan de fiducia? Por favor. Tradición, familia y propiedad. Tradición, familia y propiedad. Huele parecido. Que eran unos jóvenes que andaban con unas banderas con un león. No, ya absolutamente intolerante, además, porque cualquiera que pensara de una manera distinta pasaba a ser agredido físicamente, cosa que me ocurre a mí. Pero no es eso. En más de una ocasión. ¿Sabes No, lo yo que, estoy preguntando, No, Patricia mira, yo te Arancibia conozco, Ricardo. Es una pregunta con mucha maldad, Ricardo. No desacredites antes No, si no de estoy conocer. desacreditado, estoy preguntando. No, te No, llegas ya. a sonreír solo. Ya, vamos al tema de la familia. Pero mira, te pusiste nervioso. Vamos al tema de la familia. Vamos al tema de la Pero familia. yo Tú ibas a puedo- hablar algo de la Hay familia. una propuesta en el cual la UDI concretamente, con respecto a la iniciativa de Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, de estas uniones, de formalizar este tipo de uniones, para evitar que se llegue al matrimonio, quiere introducir que se reafirme en la Constitución de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer Claro, y eso basta. es la UDI. Y la UDI presentó ese proyecto. ¿Qué piensa Democracia. usted? No, es decir, ya lo acabo de decir, yo estoy absolutamente de acuerdo con la existencia de muchas formas de familia. Las familias, digamos, nucleares normales, hombre y mujer, más que normales, perdón, Que eso está menos rectifico inmediatamente, tradicionales, me rectifico. Eso se llama tradicionales. freudiano, ¿eh? Sí, ya, pero no me jodas. No, No me no, jodas. Pero normal como la que eran No, más claro, masivas. Sí. hay todo tipo de Ya, familia, está, pero, ya. pero lo que te quiero decir es que yo no tengo ningún problema, soy tremendamente liberal en el tema, pero me gustaría conocer la opinión de Sergio, porque tú estás también a priori, querido amigo No, a priori, Ricardi, estoy preguntando. diciendo que a quienes apoyan la familia más o menos son de fiducia, y fiducia es una organización del siglo pasado de verdad que no tiene nada que ver con este tipo de concepciones, porque todos los demócratas cristianos que se precian de tal, obviamente tienen como Caen norma y base. menos, están cada vez Es más una sueltos lástima, de porque trenza. yo creo que la familia es algo Sí, importante. no, por cierto, pero yo quiero... Mira, si hablamos de republicanismo, me parece interesante, el republicanismo es un movimiento político, filosófico que se diferencia, la Pati lo ha dicho, del liberalismo, porque el liberalismo es una filosofía política de los derechos individuales, en primer lugar. Tradicionalmente los peores enemigos de los derechos individuales eran el Estado y la Iglesia. Así es. Ya, eso así nace. Y el segundo núcleo duro del liberalismo es la creencia de que no habiendo verdades morales objetivas, al Estado no le corresponde definir lo que es bueno y lo que es malo. Eso es el núcleo histórico del liberalismo. El republicanismo tiene raíces comunes con el liberalismo moderno, pero se diferencia con que más de hablar de derechos, los republicanos hablan de deberes y virtudes, de responsabilidades. En ese sentido yo soy terriblemente republicano. Cuando hablo con la clase alta, yo soy muy republicano. Y el Tea Party es una mezcla de los dos. Porque cuando tú hablas, bueno, en fin, pero eso es la segunda cosa. Y la segunda, claro. Es conservador. No, pero ellos reclaman el valor del republicanismo y pueden decirlo en este sentido. Así, el republicano es el que dice, ¿sabe qué? Ante tu derecho individual, preocúpate de tus deberes para tu familia, para con tu patria, para con tu religión. Y yo, personalmente, eso me Pregunta parece... Sergio Mico, Perdona. ¿dónde están los liberales en Chile? Buena pregunta. Yo creo que ¿Dónde están están? en todas partes. Están en todas partes porque hay tres vertientes del liberalismo. El económico, que históricamente se De alió... las libertades individuales. Claro, por es eso lo te que digo que nos los interesa. liberales económicos hicieron un pacto fatal con el autoritarismo político dictatorial. Hay liberales políticos que están en todas partes y hay liberales culturales. Y ojo, y lo dijo Luis Eduardo Escobar, hay liberalismo cultural también en la derecha. Lo estamos descubriendo, porque hay liberales que les carga al Estado aplicando impuestos y les carga también que el Estado esté diciendo si la relación entre dos personas homosexuales es buena o es mala. Y esa gente también existe en la derecha. Ya. Y yo creo que eso es interesante también de este Pero movimiento los grandes republicano. liberales Pero del siglo yo no- pasado eran los radicales. pero por yo no ejemplo, puedo te- también. pero es ya. decir, es que hay que entender que los ismos... Pues yo no me quiero correr sobre el tema de la Ah, familia. vale, perdón. Porque el tema, entonces, evidentemente, ¿qué es lo que ocurrió acá? Que hay una vertiente liberal de derecha, que son liberales también, no les gustan los impuestos y el Estado grande, y son liberales también políticos en el sentido que respetan los derechos individuales, pues tampoco les gusta un gobierno fuerte que está tomando muchas decisiones en la Son economía. meritocráticas, pues. Bueno, y este proyecto Acuerdo Bien Común nace de un liberalismo de derecha. Y eso lo llevó a la confrontación con los conservadores,
que están en la derecha también, y ahora se invoca el principio republicano en esta vertiente que viene desde Estados Unidos. A mí me parece un debate súper interesante. Hay dos almas en la derecha, en el fondo es lo que quiere escuchar Ricarte. Y eso hay que a mí me dicen claro. que no. A mí me dicen que son dos almas. que quiere escuchar Ricarte. Está reflejado la realidad política chilena. Pero es lo que yo tengo un amigo que dice que, mira, hay dos almas en la Concertación. También. Claramente. Sí, claro. Pero la derecha, como no tiene alma, son dos caras. Oye, no puedo decir el dicho que tú me has enseñado en relación, no puedo decirlo público. Perdona, pero como no quiero ser un perro gusano demócrata cristiano, porque si hay algo que me carga de la tradición de la democracia cristiana cuando nos acusan de acomódate cristiano, porque es que hay que hablar claro también. Entonces hay que tomar decisiones que sean impopulares. Entonces tú me dices, es cierto que hay distintas formas en la realidad de familia, que son todas valorables, respetables, bueno, no todas por cierto, hay ciertas situaciones que, bueno, en fin, pero... Por ejemplo, ¿ah? la de un hombre con un hombre como matrimonio. No, te digo, perdón, bueno, que se entiende por familia, pero dos personas, no sé, si tú me dices que hay una relación sadomasoquista y lo pasan regio entre ellos dos y todo, bueno, por decirte una cosa. Pero si es por consentimiento... El sadomasoquismo. Sí, buen punto. Es que ahí nos enfrentamos con el liberalismo dice no hay ningún problema. Yo digo no hay ninguno. Mientras sea entre ellos. Por eso yo digo sea de mutuo yo digo de problema. Porque ¿sabes qué? Porque justamente yo creo que el liberal ahora cree en la completa y total, así cree que el cuerpo es algo completamente de uno y uno puede hacer cualquier cosa con el cuerpo. Hasta suicidarse. Es que ese es el punto. Adam Smith. Ahí está nuestra ahí está. John Locke, John Stuart Mill, ellos no reconocen ese derecho. Ni tampoco Kant. Ellos dicen que la libertad tiene los límites. Ahora, el liberalismo contemporáneo, tú bien lo dices. Dice, ¿sabe qué? Si una persona está sufriendo mucho en una enfermedad terminal, ¿por qué no reconocerle el derecho a poner su vida? Hay otros que dicen, bueno, y si yo quiero vender un órgano, ¿por qué no? Entonces yo te digo, y ahí entramos en un debate, que lo encuentro fascinante. Es fascinante porque es en el Pero fondo poder saber... Alguien que nos está escuchando, una pareja en este momento de homosexuales que está sentado frente al mostrador TV y que quiere casarse. Usted, acá uno puede yo le constatar recomendaría a él, que se vayan a otra parte. No, que no se case. No, pero te digo... Acá en Chile... Acá en Chile las cosas entran como 20 años más tarde. Por ejemplo, el divorcio. Sí, claro. Una batalla enorme, etcétera, los que estaban 100 años a favor del divorcio. Exacto. ¿Ustedes creen que la sociedad chilena, a final de cuentas, en un periodo de años, va a llegar a aceptar el matrimonio entre dos hombres? Y perdona, con derecho a opción. A mí no me cabe ninguna duda. No te cabe ninguna duda. Yo creo que Simonetti lo dijo bien hace un tiempo atrás cuando él explicó qué es lo que ocurrió en Argentina con los matrimonios homosexuales. Y él estábamos comentando esto antes del programa. Y él señaló una experiencia que a mí me parece válida y además ocurrió, digamos, así que incontestable, pero en el cual partió con un bajísimo nivel de aprobación en las encuestas en Argentina y una vez que se empezó a discutir el tema abiertamente tuvo una mayoría importante, de forma tal de que en Argentina el tema está resuelto y está aprobado. ¿Qué pasa? Perdón. Entonces, ¿qué pasa en Chile a mí lo que me preocupa es la hipocresía de un sector de nuestra clase política, en los cuales los tipos son divorciados, separados, tienen amante y todo lo demás y se oponen al divorcio. O ahora hay gente que se está oponiendo a que estos acuerdos, tal como lo propone el presidente Piñera, y lo elogio por ello, se puede inscribir en el registro civil y que no que este sea un acuerdito en el notario y ojalá por la puerta de atrás y para se que no termina se por la notaría, tengo entendido. Pero la propuesta incluye la inscripción en el problema es por qué no se llama la propuesta del gobierno. Sabes que yo escuché ese homenaje a Sebastián Piñera y yo no los comparto. ¿Sabes por qué? Sin perjuicio que quiero decir que yo estoy de acuerdo con un acuerdo de vida en común. Pero con el matrimonio, porque estamos todos de acuerdo con ese acuerdo. Sí, salvo un grupo muy conservador de la UDI.
no creo en el matrimonio homosexual con derecho a adoptar niños. ¿Ya? Ahora, ¿Y sin adoptar niños? ¿ya? Claro, eso es No, pero una que no, convivencia. ¿Y los propios? ¿Y los propios? No, sin duda, es que es una situación distinta. No, pero si hay una claro, pareja, no, por cierto. Porque el tema es el siguiente, con respecto al tema O sea, de la la jueza opción. Nala ganó el juicio no, de la Corte pero Internacional perdona, de es que es Derechos una Humanos. situación distinta, porque perdona, mira, mi tema es el siguiente. Si tú quieres tener, tú optaste libremente, ahí hay un debate, cuál es la constitución de la homosexualidad, si es genética, si es adoptada. Y a partir de la base que tú tomaste libremente la decisión de tener una relación homosexual. No puedes tener hijos por definición. En el avance del día de la ciencia, la adopción es una institución que existe para resolverle los problemas a los niños. No para causarle más problemas. Pero no para causarle un problema a los niños y resolver los problemas a los ¿Y padres. quién Perdón, dijo que los homosexuales no pueden resolver el tema de los niños? no, porque dos homosexuales cuando toman la decisión de tener una relación Pero espérate, homosexual por definición no puede... yo he tenido jefes, compañeros de trabajo, conocidos, etcétera, que fueron casados y que de repente No, decidieron, mire, Eduardo, ¿sabe qué más? Yo en dejaste realidad, terminar. mañana va a salir publicada una encuesta en Cooperativa, donde la mayor parte del país está contigo. Perdón, un minutito. En los dos temas. Vamos a ir a un breve corte, si me lo permiten. Claro, pero es que eso no significa... Buen día, vamos a un pequeño corte. Y seguimos acá en el mostrador con Somos lo que conversamos. Ya volvemos con Somos lo que conversamos. Somos lo que conversamos. A esta hora se puede. Somos lo que conversamos desde el mostrador de televisión, desde Santiago, para todo el mundo a través de internet, como dice una amiga mía. A ver, cerremos el tema de la familia, de la pareja. Creo que O sea, ha hecho Bueno, bien. espere, a mí me El tema del interrumpieron hijo. groseramente al final, así ¿Pero que cómo? déjame Pero tú me terminar. O sea, Amigo. mi tesis de fondo es que si todos somos ciudadanos, somos todos iguales ante la ley, Sí. somos todos adultos en capacidad de decidir, Claro. entonces, Estás razonando como un buen liberal. debiéramos ser, exactamente, debiéramos ser todos capaces de decidir si Cierto. yo me caso con un hombre, con una mujer o con un travesti, problema mío. No tiene nada que meterse el Estado, ¿Sabes dónde ni nadie tiene que meterse ahí al está, y ahí está la contradicción del liberalismo. Entonces, ¿por qué le piden al Estado que reconozca eso? A mí me llama Porque hay mucho la ciertos atención. derechos, porque hay ciertos derechos que a los cuales, ¿Cuáles? pero los derechos de herencia, los derechos Pero a hacerte pero si carga, tú lo hacerte carga mía, el derecho a Pero ser tú puedes celebrar reconocido, un contrato. el derecho a ser reconocido ante la sociedad. Entonces, perdona, porque entonces- hoy día si tú hay muchos colegios que se dicen laicos incluso, donde si tú llegas separado como hijo de separado no te dejan entrar al colegio. No, está bien. No, pues eso es pésimo, pero bueno, perdona, entonces no, está bien. el sistema legal tiene que ayudar, Ah, propender, y aquí entonces hay una cosa bien pero importante pasamos un punto, entonces. respecto a lo que decía Patricia. Tiene que propender hacia la igualdad de los derechos de las personas. Sí, yo estoy y en de ese acuerdo sentido, contigo. y en ese sentido la libertad y la igualdad no se contrapugnan. Claro, yo estoy para completamente- que haya libertad es necesario un Pero cierto si grado me de permite, igualdad. Eduardo, el punto del siguiente. Yo estoy completamente de acuerdo que en Chile no hay ni grupo ni persona privilegiada. Y somos todos iguales ante la ley. Y por Hoy lo día tanto, no somos. no, pero por eso te digo, y hay discriminaciones que son completamente arbitrarias en contra del mundo homosexual. Es decir, que tú no puedes ser profesor. Bueno, pero eso ya lo en fin. sabemos, No, José perdona, Federico. no. Eso ya es No, perdona. política. Pero no, Ricardo. Ojo, Si el tema- Ricardo, perdona. La violencia, el bullying, el maltrato a los homosexuales sigue Los tupido y chistes, parejo. todavía Los no chistes. sigue el Entonces, Festival de Viña, no, no, ya, entonces por perdóname. favor. Perdóname. Hay un desprestigio Mira, y- hoy día es de buen tono. Es de buen tono. Pero perdóname, la realidad es otra. Entonces, primera cuestión, pero el punto, ¿cuál es el punto en debate? Si decir que el matrimonio es solo entre heterosexuales es una arbitrariedad Es una o arbitrariedad. no. Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que no es Arbitral. no es arbitrario. ¿En qué sentido? Que como si tú defines, la sociedad define, Eso sí. la griega, la romana, la judía, pero también los polígamos, que el matrimonio es una institución que está abierta a tener hijos porque está en el interés de la sociedad que hayan hijos y que quiere que la relación sea lo más estable posible para cuidar los hijos, entonces dicen, no es arbitrario decir que esa relación llamada matrimonio
que le pedimos el reconocimiento del Estado y la protección del Estado sea solamente para hombres y Bueno, mujeres. tú lo has dicho, Y ese es el debate. lo has dicho, Y pero perdóname, espérate un minuto, Sergio. Es que ahí está la clave. Si el tema es que no hay cero discriminación a la homosexualidad, ni al lesbianismo. tiene que haber cero discriminación. Cero discriminación, es decir, de verdad, digamos, ese es el sentimiento, yo creo que bastante mayoritario hoy en día en Chile y que no lo era, como decías tú bien, hace 10 años atrás. Pero una cosa es Gracias a la lucha del movimiento homosexual y lesbiana. Y yo me encontré el otro día con Simonetti, al cual encuentro un personaje fantástico, muy valiente y que comparto, digamos, toda la lucha que él está haciendo Más me gusta por los Rolando derechos. Jiménez, que además luchó contra la dictadura. Eso a mí no me No acomoda en términos de dictadura, tú sabes. Pero perdón, más el allá, régimen autoritario. sí, No, pero lo que pasa- el régimen hay que militar. Pero perdón, déjame hay que terminar. reconocer que a Simonetti le fue mejor que a Rolando Jiménez. ¿Y por qué? Porque Simonetti es distinguido y Jiménez Y Larraín también. no es. Ah, porque es muy buen gracias, mozo. gracias, Ricardo, y por decirlo eso tú. que en Tolerancia Cero, cuando él lanza, ¿no es cierto?, su speech, le va muy bien porque es un caballero distinguido. Porque es muy Porque buen ahí mozo. también hay un Claro. tema de clasismo Te con respecto lo agradezco a la mucho. homosexualidad. Sí, Porque pero más- Rolando Jiménez llegaba 20 años diciendo Sí. lo No, mismo pero con la por norma. favor, pero antes. no nos Ya. vayamos del Es centro que, perdona, que el es centro esto- que tú decías. Pati, pero esto te demuestra cómo las desigualdades, el clasismo, el racismo, el Exacto. sexismo, siguen súper presentes en Chile. Otra cosa es el discurso. Hay ideas que reinan pero no gobiernan. Yo creo que hoy día está cada vez más, y me alegro, reinando la idea de la no Oye, discriminación. pero depende de Pero qué tú lado, ves- porque, a ver, si nos Ya. ponemos, digamos, serios en este tema de las discriminaciones ¿Tú te por... crees que Sí, estamos estamos chacoteando. no, pero tú estás chacoteando. Si nos pusimos a ver en las discriminaciones que tienen que ver con las apariencias, yo te diría que también para una persona que tiene una muy buena apariencia y tiene un muy buen hablar y un muy buen decir, también es... En algunas partes le puedo jugar en contra. y que tiene éxito o que le va bien a esa persona que siempre es minoría en relación a la masa grande, también le va... Que digamos, somos los negros, los feos. entonces, feos. claro, Los entonces, sotos, todas esas cosas. exactamente, entonces los Arancibia, los Micos, No, los Escobar... sí. Arancibia es mejor que Soto. No, bueno, eso no Ah, cabe sí. duda, pero no, lindo. No, Sí, ese es no, una no, broma. bueno. Pero te quiero decir que la discriminación juega para los dos lados, ¿me No, entiendes? Es decir, bueno. ser bueno o ser malo. Sí, está bien, bueno. Pero vamos al tema del matrimonio, homosexual. Entonces estamos claros que la discriminación No, y sí que la estamos de acuerdo. posibilidad que una pareja de homosexuales o una pareja de lesbianas viva en conjunto y se ame para toda la vida y le den un boda de oro a los 50 años, me parece excepcional, fantástico, no tengo nada que decir. Pero la ley actual lo excluye. Pero otra cosa... Sí. ¿Ah? Y La por ley eso- actual lo No, excluye. claro, por lo tanto hay que cambiar la ley, sin duda alguna. Entonces, no, Pero la si ese próxima es el ley problema. debería aprobar el Siempre- acuerdo de bien común. Si tú llevas 50 años de acuerdo, y yo quisiera ver eso, de No, una pero manera, el tema homosexuales es debieran el tener, matrimonio. obvio, debieran tener derecho. Pero si el tema de fondo el que planteó en el, Pero el tema de fondo, perdona. Sergio, es el matrimonio, es que porque el matrimonio tiene, Claro. o la relación Ya, y entre ¿sabes un qué? hombre y una Por la mujer. excepción. A ver, mira, ¿Por qué por la excepción? porque Pero por lo es la siguiente. base de la sociedad, pues, hombre. Escúchame, el 90% de la gente es heterosexual. Entonces, creo que somos entonces el problema de la reproducción de la especie, la homosexualidad no ha aumentado, no ha disminuido, es más o menos la misma desde que el hombre y la mujer existen. Que eso también Luis Eduardo, se Entonces, discute. y la gente se ha reproducido igual. En la época de los griegos y de los atenienses, donde los grandes guerreros tenían grandes amantes que andaban con ellos para todos lados, Que eran hombres. y que eran hombres, y que eran luchadores y guerreros igual que ellos, y andaban decapitando Sí. al enemigo donde se lo Muy pusiera. buen punto. ¿No? La sociedad griega no desapareció porque los griegos se dejaron de reproducir. Pero un griego, un romano no se le hubiese ocurrido llamar matrimonio a la relación que tenían Está bien, los homosexuales. está bien. Ese es todo el Está punto. bien, Perdona, está bien. Luis Eduardo, Lo que te ¿sabes? quiero decir, lo que te quiero decir es que Tema defender conceptual. el matrimonio, escúchame, defender el matrimonio por el argumento que nos vamos a dejar de reproducir, no es un argumento que sostenga. Que se sostenga. Estamos No, diciendo que la base de la ¿te sociedad parece obviamente pobre es la como argumento? procreación. Pobre, pobrísimo. Bueno, Bien, pobre, pobre. no. No, pero perdona, pero es que no me deje, como dice, yo no dije Última eso. intervención, porque hay yo, otro tema. yo lo que dije es que habiendo relaciones homosexuales o lesbianas que requieren reconocimiento estatal por su dignidad y también para precaver de derechos hereditarios, patrimoniales, que yo estoy de acuerdo, otra cosa es
es dejar de llamar matrimonio a una unión estable entre un hombre y una mujer, porque está en el interés de la sociedad dos cosas: la reproducción y que ojalá estén la mayor cantidad de tiempo juntas para cuidar bien a esos niños. Ese es el debate, perdona. ¿Y cuál es la diferencia entre tu libertad y la mía? Y con esto termino. Que hay una vertiente liberal individualista que dice que cada persona resuelva esto en su foro interno. Y hay otros que, respetando la libertad, decimos, bueno, para eso hay una democracia, hay leyes. Que Chile tenga un legítimo debate y diga, ¿sabe qué? Bueno, vamos a reservar el matrimonio, para esto no. Porque hay otra gente que te puede decir, ¿sabe qué? El matrimonio para mí es una relación estable y afectiva. ¿Y un debate hasta cuándo? Y no tiene, ese no. es el tema. Que a ver, espérate, bueno, vamos a poner. Bueno, si pero perdón. hoy día, y ahí vamos al tema de los plebiscitos, que es un tema que tú querías poner en tabla. Es decir, en un momento determinado, la sociedad está abierta, digamos, a una serie de cambios. Entonces, estamos todos claros que hay que hacer ese tipo de cambio, se va a un plebiscito y se vota por mayoría. Pero resulta que pasa el tiempo, ¿ya? Y esa mayoría, que es una mayoría a la cual, entre paréntesis, nadie le puede pedir cuenta después, porque no es una mayoría que tenga cara. Que sea responsable políticamente. Claro, que no que responda políticamente por las consecuencias de su decisión. Exactamente. Después de eso pasa el tiempo, ¿ya? Y hay otras situaciones. Entonces, yo creo que en esto hay que tener mucho cuidado y quiero hacer un homenaje especial al presidente de tu partido, Sergio, a Ignacio Walker, que tuvo los pantalones, y perdonen que lo diga de esa manera. Es muy sexista. Sí, es muy buen mozo. Además, eso es doblemente sexista. Tuvo los pantalones, es muy dije ella, la Cecilia Encantadora. Buena moza. Sí, no, porque el dije no es. No, te salió cuico. Ya. No, lo que quiero decir que tuvo con un grupo, yo creo que Jorge Burgos y otros diputados y senadores, Andrés Saldívar, de darse cuenta de la esencia del tema que estamos viviendo hoy en día. Y el tema y la esencia, el problema que estamos viviendo hoy día es el sistema de representatividad. Y si hoy día dejamos pasar, es decir, si los propios senadores y diputados en nuestra república dejan de hacer su pega, ¿ya? Dejan de legislar, dejan de resolver los problemas en un diálogo, en un congreso, en un parlamento. El parlamento parlamenta, dialoga, conversa. Parlare. Deja de hacer esa pega para dejársela a una masa, entre las cuales vamos a estar yo esto. Vamos al plebiscito. De verdad nos estamos enfrentando a una situación tremendamente compleja. Por eso yo no sé si compartes tú, Sergio, la posición de Ignacio Walker, que rechazó la idea de instaurar un plebiscito como forma de solucionar el conflicto estudiantil. Y quiero decir, eso sí, que la réplica de Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, fue... Y yo te diría, la mayoría de los diputados... oligarquización de la política. O sea, Walker sería un oligarca de la política. Bueno, es un príncipe de la política. Sin duda. No, es un aristócrata. No, porque la oligarquía gobierna a los ricos. A mí no me consta que sea tan rico. No, es bueno, un pero hay un principio aristocrático. Hay un proceso de aristocratización de la política chilena. Perdona, y eso afecta todo. A ver, Patricia, yo estoy de acuerdo con Ignacio Walker en que creer que se va a resolver el conflicto estudiantil hoy día a través de un plebiscito es sembrar simplemente ilusiones. Lo digo aquí. Ahora, la mayoría de los diputados de la democracia cristiana no opinan como opino yo. Ellos están defendiendo la idea del plebiscito como un mecanismo para resolver esto sobre la base del entrabamiento del Congreso. Mi argumento es simplemente algo tan sencillo como hoy día tenemos un paro que está causando, por un lado, en positivo, ha promovido todo un debate y un cambio que espero yo irreversible dentro de la educación chilena, pero por otro lado hay un gran daño, evidentemente, a la educación pública. Yo puedo decir responsablemente cómo se están trasladando desde las universidades tradicionales y las públicas cantidades de jóvenes hacia las universidades privadas, y eso no es es tan importante como sale en los diarios, porque muchas veces uno puede decir... No puedo decir, a mí me dijo un rector lo siguiente, de una universidad tradicional, privada, me dijo, mira Sergio, nosotros hoy día tenemos el 20%, hemos logrado retener el 20% de nuestros alumnos de colegios particulares pagados. Yo te aseguro que el próximo año es el 10%.
Entonces, ese es su efecto. Y perdone, y tenemos el dato empírico de lo que pasó en la educación municipal. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que me dicen los jóvenes cuando yo digo esto? 7 con Perdón. un 93% de personas que están educándose en Chile en este momento, que están yendo a sus colegios privados y particulares subvencionados, y hay un 7% que son los más afectados, en definitiva, los que están perdiendo el año. Perdona. A mí me parece lo más irracional del mundo. No, está bien, pero bueno, pero Muy eso es ideologizado. culpa, sí, Pati, Da lo mi- pero eso sí, pero acá hay una responsabilidad, justamente el sistema político no ha resuelto esto a claro. tiempo y estamos pagando. Porque ¿qué es lo que me dicen los jóvenes cuando yo les digo esto? Me dicen, profesor, usted tiene toda la razón, y por eso es ahora o nunca. Porque estamos convencidos que si nosotros bajamos el paro, esta clase política no nos va a responder, por cierto, a mí me incluyen con mucha justicia e inteligencia la clase política chilena. Pero tú ¿ya? no estás en el Parlamento. No, pero está bien, pero yo mucho votaría orgullo, por perdón, ti, te lo agradezco, Patricia. Entonces ellos dicen, y por lo tanto, es tal su desesperación que dice estamos dispuestos a perder el semestre y pagar todos estos costos. Entonces ahí vuelve la pelota justamente al sabe lo que Congreso Nacional, que yo lo que reclamaba una y mil veces, que el Congreso tiene que activarse aún más, empoderarse aún más y hablar con palabras de verdad. Y si hay algún diputado o senador que cree que este conflicto a través de un plebiscito se va a resolver 1, 2, 3 meses atrás, yo creo que se está equivocando y ese equívoco es muy dañino. Ahora, de ahí extrapolar, y ahí en eso no estoy de acuerdo con Ignacio Walker, de que los plebiscitos en general son malos y todo, hay formas de democracia semidirectas que conservan lo representativo, pero por ejemplo en Uruguay... Como la dictadura, entre comillas, de Pinochet, No, que no, hizo no, el plebiscito pero- del 80, sí. que hizo el plebiscito del No, 88, tongo. porque por favor, Pati, te ese dije plebiscito. democracia, te voy a poner un Por eso ejemplo. te digo, Perdona. para los por equivocar, No, cuando te ya, conviene sí, se cuando no te robaron. conviene Claro. no. ¿Puedo No. terminar un solo? Perdona. En teoría política se conocen como democracias semi-representativas, semidirectas. Uruguay es un bellísimo ejemplo. Tiene un tremendo congreso, grandes legisladores, una clase política de las democracias más valoradas junto con Costa Rica, y ellos en algunos temas, por ejemplo, la ley de punto final se aprobó en el Congreso por los violadores de los derechos humanos. Los uruguayos muchos dijeron esta es una ley injusta, se fue a plebiscito y sorpresa, en el plebiscito ganaron los que dijeron esa ley garantiza la paz social y perdieron los que querían derogarla. Después ese mismo Congreso dictó una ley de privatización de empresas públicas, se aprobó y el pueblo uruguayo a través de un plebiscito derogatorio de una ley, y a mí me gusta ese principio, porque eso también te obliga al parlamentario a legislar pensando muy bien también en lo que opina la gente, y eso en Uruguay ha funcionado bien. Luis Eduardo, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo lo decía en el programa pasado, yo pienso que los plebiscitos hay que acotarlos a cosas como lo que dice Sergio, ya sea para hacer una consulta muy precisa o para derogar ciertas acciones que el Congreso puede haber Claro, que adoptado. era aprobado. Claro. Entonces, pero y en ese sentido yo creo que Pero no se puede legislar en la calle. no se puede legislar En la porque calle hay, sobre o la sea, base. por ejemplo, y el ejemplo que ponía la vez pasada era justamente el tema del lucro. O sea, perfecto, muy bien, vamos a eliminar el lucro, pero ¿qué significa eliminar el lucro? ¿Dónde están los límites, etcétera, etcétera? El tema hay que acotarlo mucho más que eso, o desmunicipalizar. Claro, que hacen las preguntas. Cómo uno desmunicipaliza Dice. y cómo eso se lleva a la práctica cuando tú tienes hoy día que más de 3.500 colegios particulares subvencionados donde se educan más niños que en los colegios municipalizados, según entiendo. Sí, bueno. Entonces, Y el próximo año te aseguro que van a hacer más. Hoy bueno, día en Valdivia entonces, escuchaba en la radio. Yo creo que estos movimientos sociales, como por ejemplo el de 1968 en Francia, tienen una gracia. Y la gran gracia es que ponen sobre la mesa ciertos temas que el sistema político institucional ha sido incapaz de dirimir, de abordarlos y de tratar de plantear una solución. Entonces, en el plano educacional y en el plano de la representatividad con el sistema binominal, tenemos un problema de intereses creados en los cuales es muy difícil pensar que el Congreso lo va a solucionar. De hecho, han habido varios esfuerzos por tratar de introducir cambios en la Constitución de 1980, que fue un plebiscito, según la Patricia, que fue una chanchada, no un Lo que se plebiscito. pone como ejemplo para... No, Plebiscito pero no, transparente. es que ese- No, o pero sea, oye, perdón, está bien, o sea, que no, yo- a ver, cuando uno ponga pero no, Descartes no, Soto cuando admira uno a Charles de Gaulle, cuando Charles uno- de Gaulle
hacía plebiscito. Pero es que espérate, pero Pero- es que hay un tema porque que tú lo perdón, miraste, Luis Eduardo, espérate, Luis Eduardo, no, pero es que aquí O hay sea, un tema que una tú cosa son estás los tocando. plebiscitos y otra cosa son las chanchadas. Sí. Lo de Ya, Pinochet bueno. fue No, chanchada. ya no, pero Déjame no entiendo autoritario. quién es. Ya. Pues ahí lo que a mí me... Entonces, No, pero pero para claro. terminar la idea de los plebiscitos, entonces yo creo que los plebiscitos sí son válidos, son súper importantes. Y yo comparto la desconfianza que tienen los estudiantes del Parlamento. Si, digamos, hubo una huelga enorme de grande hace En 5 años 2006, atrás, claro. la famosa revolución de los pingüinos, donde a los tipos se los cortaron atajaditas como los salames hasta que no Y a lo quedó mejor nada. son esos mismos ¿no? pingüinos Son los que están mismos. hoy día. Que son los mismos que están en la universidad. Yo puedo decir Entonces, y una que sola- saben Pero su perdón, experiencia. Eduardo, Patricia, no sé, pero- una sola cosa. A ver, resulta a mí muy paradójico lo que está diciendo Luis Eduardo, porque el verdadero plebiscito en un sistema democrático, republicano como el nuestro, es la elección presidencial cada 4 o 6 años. Entonces a mí me parece que hoy ¿Cada día, cuatro? cada 4 años ahora, en un momento fue 6 y antes fue de 8. Entonces me parece Antes que el de cinco, verdadero, mejor menos. el verdadero El otro fue plebiscito 16. es que tú dejes, el verdadero plebiscito es que tú Sí. dejes a un gobierno que ganó por mayoría o si no, no Sí. estaría gobernando, ¿no es cierto? Ya. Que tiene sus altos y sus bajos. Eso se llama democracia Esto se representativa, llama que democracia no representativa. que- Ese es el verdadero plebiscito. Entonces a mí me produce, digamos, una situación bastante especial escuchar a Luis Eduardo, porque ¿qué hubiera pasado si esto lo hubiéramos hecho en el gobierno de Lago, lo hubiéramos hecho en el gobierno de Elwin o lo hubiéramos hecho en el gobierno de Frey? Muy buena Hicimos- pregunta. se hizo en el gobierno de Bachelet. El tema es que hay que dejar que el gobierno que ganó, con sus ideas, que en su momento fueron ideas de centro derecha y la gente Sí. votó por esa idea de centro derecha, nos guste o no, nos guste o no nos guste. Entonces, hagamos un cambio de sistema binominal, hagamos más representativo, Bueno, eso estoy absolutamente de acuerdo, Eso. pero por favor, en mitad del gobierno de Piñera, porque es un gobierno que a la centroizquierda no le gusta, porque perdió por pocos votos, tú vas a Por pichincón. incentivar, por muy poco, estoy de acuerdo, 300.000 votos, por incentivar, No. digamos, una revuelta, un cambio, una No, transformación revolucionaria, vas a permitir, No, ¿no es pero cierto?, diga, bueno, aquí que está esto... hablando de revolución. Luis Eduardo, tú lo dijiste. No, pero si tú has estado planteando eso durante todo este rato, pues Luis Eduardo. No, Entonces, no. lo que yo te quiero Mira, decir que el perdóname. verdadero plebiscito Estás es la por- elección Termina la presidencial. Patricia. Es la elección presidencial. No, pero perdona, pero sabes Y estarás de acuerdo, Perdona, Luis. pero para Patricia, yo ya dije, yo creo, mira, cuando los problemas son especialmente complejos, cuando hay intereses súper comprometidos, cuando los valores también están en juego, la educación, yo te digo, resolver toda una opción binaria así no me parece un desastre. Vuelvo al tema, por ejemplo, Es que no se puede. Porque y además no se puede, entonces Patricia, no resuelve los discutamos problemas eso, pero prácticos. perdona, Estamos de acuerdo, no pero es perdona, que- pero eso no, claro, pero eso también lo saben los parlamentarios y también lo saben los estudiantes. ¿Y por qué hablan de plebiscito? Por lo que hemos dicho. Primero, acá nos están pasando, y digo a la clase política, la cuenta, porque no puede ser que el 2006 haya un paro del movimiento pingüino y recién hoy día haya salido la ley de superintendencia de educación. Entonces acá, y segunda cosa, le están pasando la cuenta al Congreso Nacional, no solamente por su a 20 años de leyentito. concertación. Y ya está bien, sí. Pero también en particular por lo poco representativo que A 30 años de Patricia, reforma escúchame, educacional. míralo Ya, los ojos. Eduardo. A lo poco representativo que el Congreso Nacional. Porque el sistema electoral, y tú lo has dicho, binominal ha significado 14% de mujeres. ¿Ya? Yo no sé si hay un menor de 30 años. Los sistemas electorales proporcionales producen, corregido, que la gente vote más, ¿ya? Y que el Parlamento sea más representativo. Entonces yo digo... Pero si- tú sabes a qué nos llevó el sistema proporcional. Yo Hay estoy de que acuerdo coger, que... no Tú sé, tienes un no. sistema hoy a día los en tres que, tercios, espera, en escucha, en tú definitiva tienes la hoy mayoría día un nunca sistema gobierna. en el Luis cual Eduardo. el presidente de un partido se autodesigna senador y el presidente del partido no lo ha elegido nadie en ninguna Bueno, parte, eso- más eso- allá de ser concejal de las Condes, perdóname. y O sea, esta oye, cuestión es un y- escándalo. y una Los tipos observación. los tipos Acuérdate ni que se- la Carolina Eso, Toa y hizo no lo está mismo. bien, Ah, está no, bien, no, pero yo te observación, quiero pero ella no decir... era presidente del partido en ese momento. pero, O sea, esta cuestión ya era- oye, pero era el presidente del PPD, ¿o hay no? cuatro No, ya. en ese momento no. Y No, de en cuatro ese fue una momento no. observación, la Hay cuatro, senadora. sí. ¿Qué es Claro. constitucional, Pero si pero está hermano? Pues el propio Larraín Ya. lo ha dicho. Pero perdona, abiertamente. pero he Lo dicho- que te quiero decir es de que el sistema político Son cuatro, tal y como está ahora ha perdido legitimidad. Nosotros Eso hicimos es. una Sí, encuesta estamos de acuerdo. en la Florida y le preguntamos a la gente cuando estaba renunciado el alcalde y antes de que se resolviera el tema, que se demoraron ¿cuánto? ¿4 meses? ¿Cómo le gustaría a usted que se resolviera este problema? Que llamen a una nueva elección.
¿Y eso qué tiene? ¿Cuál es la dificultad de eso? Yo no veo ninguna. Bueno, pero resulta que nuestros políticos no lo aprueban. ¿Por qué? Porque prefieren designar al amigo. No, sí, Entonces echan del partido, Pero el socialista renuncia a la del PPD, la ETA, porque ponen al mejor según el criterio de los propios concejales. Durante 20 años la A mí me gusta, vuelvo a hablar de la democracia uruguaya. Los uruguayos tuvieron este problema con ¿qué pasa el jueves si para la marcha convocada nuevamente los dirigentes estudiantiles logran movilizar la cantidad que movilizaron antes? Sería una prueba determinante de que esto va a continuar, porque ya llevan un tiempo, pero ¿hasta cuándo? Bueno, yo creo que tiene para rato. ¿Sí? Desde luego, porque hay ciertos hitos políticos que ya están planteados. Y la torpeza política del gobierno me tiene realmente epaté, como diría alguna de las amigas de Patricia. Es una cosa sorprendente, o sea, cuando por el diario uno dice, mire, lo que tenemos que tener cuidado que no se junte la huelga de la CUT con la huelga de los estudiantes. ¿Quién dijo eso? El gobierno salió en el diario La Tercera en el fin de semana. Es que, bueno, entonces, mañana se van a encerrar en Cerro Castillo a ver cómo lidian con esto de los movimientos sociales. Entonces, los títulos de los diarios, si no era título, era un reportaje. Pero, en todo caso, es decir, a mí no me cabe ninguna duda que los estudiantes van a tratar de unir fuerzas con la gente, con el paro nacional convocado el 24 y 25 de agosto. Y van a salir, yo creo, muchas decenas de miles, los carabineros siempre lo echan para abajo y el gobierno también, pero muchas decenas de miles de gente a protestar en las calles. Yo creo que honestamente de que este gobierno está absolutamente está imposibilitado de seguir adelante, ya ha perdido la capacidad de gobernar, es una cosa espeluznante. Entonces, porque como es incapaz de llamar a un diálogo nacional donde se sienten los actores relevantes a hacer propuestas realistas alrededor de una mesa, entonces estamos llegando a un sistema en el cual uno le manda papelitos al otro, el otro le contesta con otro papelito y esa cosa no resuelve nada. Si te leo bien, tú estás diciendo que el gobierno de Piñera tiene que ser derrocado. No, tiene que llevar un diálogo nacional para resolver problemas puntuales. Y los problemas puntuales tienen que ver, tú puedes entender lo que quieras, yo te estoy diciendo lo que yo dije. Yo entiendo lo que quieras, claro, pero yo entendí lo que tú dijiste. El señor tiene que llamar a un diálogo nacional a las partes relevantes. No lo ha hecho nunca. No lo ha hecho porque no lo ha hecho. Él no ha hecho una lista de gente, que los convoque a la moneda para decirle, señores, vamos a discutir en serio con los expertos de educación, los estudiantes, los centros de alumnos, los profesores. Pero ¿qué tipo de diálogo? Para que tú lo consideres representativo. Perdón, Patricia, tú sabes, estos diálogos me acuerdan de los diálogos entre la Unión Soviética y Estados Unidos en plena Guerra Fría. Se sentaban los comunistas allá, los yanquis acá y le llamaban diálogo a un intercambio de discurso. Eso es lo que ocurrió hasta ahora. Sergio, a mí me parece súper interesante lo que ha hecho Patricio Melero y Guido Girardi de justamente la línea que se ha dicho acá: el Parlamento es para parlare y es Congreso para congregar. Sin agenda, donde el gobierno no puede llegar a imponer su agenda, los estudiantes tampoco, fijemos una agenda de trabajo en conjunto. A mí me parece eso fundamental hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que me dicen a mí los jóvenes? Me dicen, por ejemplo, el tema del lucro. Ellos quieren que esté el tema del lucro y la acusación que hay en contra del gobierno. Me estoy diciendo lo que dicen estos cabros, que han demostrado también mucha inteligencia y gran espíritu patriótico. Esos cabros me dicen, mira, el presidente de la República no está dispuesto a discutir el lucro. Nosotros nos parece esencial. Entonces yo creo que es sin condiciones. Esta es la agenda, la fijamos en conjunto, pero perdona, ahora yo quiero insistir en un punto, y la Patricia lo dijo, así si nos vamos a entusiasmar con que pasamos del 18 al paro al 25 y ahí seguimos de largo hasta el 11 de septiembre, y cualquiera sea los costos, esto lo encuentro un desastre, porque insisto, día que pasa es un daño a la educación pública chilena. Son los más pobres siempre. Pero siempre. claro. Porque tú, los profesionales, muy bien, Patricia, los ricos, lo que así, perdona, no hay un colegio en el barrio alto que haya perdido. Se van fuera, no, pueden sobrevivir. Patricia, sí lo dijimos. ¿Quiénes son los que en definitiva? Sí, Patricia, están pero está bien, pero ellos están grandecitos y ellos han dicho esto no va para más. Y vuelvo al tema.
Pero vuelvo al tema, yo creo que ojo con el tema del plebiscito. Si ustedes ven así, si ustedes ven los trolls bajo el mostrador de las cosas que dijeron con respecto a lo que dijo Andrés Los Saldívar, trolls son esos que atacan a todo el mundo, ¿no? los comentaristas contra Andrés Saldívar, tal por cual, guanteopeones al poder del pueblo, la decisión. Pero si ustedes ven también a los que están proponiendo el plebiscito, que son políticos, les dicen entonces renuncien, están reconociendo que son incapaces de ponerse de acuerdo. Entonces, yo creo que acá se requiere mucho liderazgo. Entonces, bien, muchas gracias. Pero sola no hay cosa. más perdón. Es que porque se justamente termina este quiero programa. valorar el Vamos diálogo. a volver el Pero próximo somos lo que martes conversamos. en Somos lo que Quiero valorar el conversamos a diálogo. las 20 horas en directo y on demand cuando usted lo desea. Pero que- Luis Eduardo Escobar, Patricia Arancibia Clavel, Qué Sergio autoritario. Mico, nos vemos el próximo autoritario. martes. Está ejerciendo Qué la autoritario. ¿Ah? Qué autoritario. El Mostrador TV presentó Somos lo que conversamos. El Mostrador TV.